amigos, buen día. Hoy tenemos un capítulo muy interesante que es, vamos a ver parte técnica, parte directamente sobre un equipo. Vamos a analizarlo a fondo a nivel componente. Vamos a verlo en representaciones y el tema es el bridge. Bridge o puente. ¿Qué es, qué significa y qué hace? ¿Por qué razón? Porque hemos encontrado muchos equipos que nacen bridge. Así ya nacieron. Pero queremos explicar el por qué es bueno, por qué no es tan bueno, cuándo sí, cuándo no. Para poder explicarlo vamos a tener que entender desde un inicio qué es, cómo funciona y con qué se come. Vamos desde la base práctica. Bridge prácticamente es un puente, es la traducción al castellano. En todas las explicaciones y en todos los diagramas y técnicos tenemos esto. Nuestra salida de bocina está conectado de la salida del amplificador, así tal cual, ya me quedó chueco. De la salida del amplificador está conectada, un lado es el positivo y nuestro siguiente lado es a tierra, que es el borne negro en el 90% de las ocasiones. Así lo podemos ver en todos los manuales y en todas las conexiones. Mira con positivo y tiene, pero también tenemos el modo bridge. El modo bridge es la unión de dos amplificadores. Prácticamente en un bridge tenemos un amplificador, segundo amplificador, y tenemos la salida entre los positivos del amplificador. Significa que uno nos da la onda y el otro nos da el opuesto. Significa que la bocina está trabajando entre los dos puntos. Si lo viéramos, aquí podemos ver, cono sale, cono entra, cono sale. Pero no está con referente a tierra. Significa que la bocina está trabajando en el doble de su voltaje. La única manera de dar mayor potencia es traducirlo a un mayor voltaje, es igual a una mayor potencia. No hay más fórmula, no hay más transistores, nos van a dar más potencia. No, más transistores nos da más caballos de fuerza que repartir el trabajo entre los demás componentes. El mayor voltaje a la salida es igual a mayor potencia. Esto es lo que nos va a dar. ¿Y cómo vamos a dar una mayor salida? Cuando podemos ver, vamos a basarnos en este amplificador. ¿Por qué en este? Porque este es un amplificador comercial, un DJ Synthetic, y porque lo teníamos a la mano. Entonces, este quedó y nos queda todo dar para la explicación porque tenemos la hoja de datos técnicos. Este amplificador es muy sencillo. Tiene un amplificador driver de salida, es un clase D. En todos los amplificadores, ya sea una B, un H o un clase D, ¿se pueden hacer en modo bridge? Sí, no hay ningún problema porque la referencia aquí es comparte a tierra. Entonces significa que yo tengo un amplificador, que aquí viene uno muy sencillo, es un driver, tus dos de salida, un driver, los dos de salida. Significa que aquí yo tengo dos amplificadores. Aquí podemos ver que quita la portadora 1, la portadora, pero yo solo tengo una salida. Significa que este amplificador está en modo bridge o modo puente. Aquí podemos ver qué nos dice el fabricante, que esto es algo interesante. Este fabricante de este integrado es International Rectifier. El integrado ya nació con ciertas especificaciones. Voltaje máximo que puede trabajar a un voltaje máximo de salida ya nos va a dar una salida aproximada o máxima de 500 watts. Pero yo quiero más potencia. 500 no me sirven. Entonces significa que si ponemos uno de 500, otro de 500, los ponemos en bridge, ¡pum!, nos va a dar el doble de potencia. Eso es bueno, pero aquí viene la parte interesante. Nos da el doble de potencia, pero nos pide el doble de impedancia. A la salida, en este, hablando exclusivamente de este amplificador, es para una impedancia de 4 ohms. Significa que a una salida, si yo aumento a bridge, tenemos dos amplificadores, como ya habíamos hablado. Entonces, si un amplificador me está pidiendo un 4 ohms, el otro me pide 4 ohms, en total nuestra salida tiene que ser 8 ohms. Eso nos limita un poco porque es una sola bocina.
prácticamente una bocina de 8 ohms, pues ya está calculado y se divide de la misma manera. Una carga de 8 toca a 4 por amplificador y ya está lleno el amplificador. ¿Cómo podemos hacer que nos aguante un poco más? Bajando el voltaje de trabajo. Si en esta carga máxima nos pide 4 ohms, si yo lo bajo a una escala de 60 o 70 volts, que aquí podemos ver, viene su carga máxima, pero si lo medimos, que ahorita lo vamos a aprender para medirlo, no está puesto a su carga máxima, porque entonces nos pediría 8 ohms. Para que este amplificador nos dé una salida de 4 ohms, bajamos el voltaje de trabajo para que el amplificador esté menos estresado, genere menos calor a la salida y nos pueda dar impedancias más bajas. Eso ahorita lo vamos a comprobar, que es la parte interesante. Ojo, esta hoja fue la que tomamos porque esa la teníamos a la mano. Pero también existen amplificadores muy grandes que nacieron ya en un bridge. Vamos a tomar como referencia dos grandes que vienen bien documentados. Julio, échate una vuelta frente. Tenemos los amplificadores Jorvin AP6020 y el AP6040. Que si bien el 20 significa que es 2 ohms, el 40 significa que es a 4 ohms. ¿Este amplificador trabaja a 4 ohms también? Sí, pero decae la potencia. Vamos a ver sus especificaciones y a ver en qué cambió y en qué nace. Aquí podemos verlo. El 6040 quedamos que es mínimo de 4 ohms y aquí podemos corroborarlo. El fabricante nos dice 2 ohms, 2 ohms, no recomendable. Este amplificador ya nació siendo un bridge. Significa que su máxima potencia la tiene aplicada a 4 ohms. Nos da 2000 watts a 4 ohms. En su contraparte, su hermano, que sí está hecho para 2 ohms, nos da los mismos 2000 watts, pero a 2 ohms. Sí trabaja en 4, sí, pero la potencia ya bajó a 1300. Y aquí nos da la opción bridge para poder usarlo en bridge si queremos fusionar los dos canales. Que el de 4 ohms no hay la opción en bridge, dice que no es recomendable. Y de hecho, tanto así que el amplificador no tiene el botón de bridge, tiene un botón de mono, pero no tiene, a diferencia de su contraparte, de su hermano, mono, estéreo y bridge. Nacieron diferentes, son de buena familia, ambos son Jorvin, muy estables, pero este amplificador para dar tanta potencia ya es un bridge. No es a módulos, es a transistores independientes, podemos llamarlo coloquialmente corcholatas, y esto es lo mismo, pero este sí nos permite el bridge porque no está hecho para dar su máxima potencia a 4 ohms. Aquí podemos ver claramente que los dos son buenos, los dos son de buena familia, un 60-20, un 60-40 de Jorvin. Uno nació para 2 ohms, otro nació para 4 ohms. Aquí podemos decir lo mismo. No todos los amplificadores son para todos, ni todos debemos usar los mismos amplificadores. Dependiendo qué vayan a hacer, es qué poder se debe usar. Esa es la diferencia. Vamos, acompáñenos. Ya una vez entendiendo cómo es que se saca la mayor potencia, vamos a conectar este módulo, vamos a medirlo y vamos viendo por partes cómo sacamos la mayor eficiencia. Acompáñenos, va a estar interesante. Resumiendo, prácticamente dos buenos amplificadores, una P6020 que ya nació para 2 ohms, una P6040 que nació para 4 ohms. Los dos son buenos amplificadores, 2 ohms, nos permite hacer un bridge, mínimo de carga 2 ohms, permite hacer un bridge, que aquí podemos verlo claramente, 4000 watts por canal, que es la suma de los dos, y nos está pidiendo el doble, 4 ohms. Un 6040 que nació siendo un bridge, no nos permite hacer un bridge porque ya lo tiene adentro. 2 ohms, no recomendable. Bridge, ni siquiera se puede aplicar porque no tiene cómo. Los dos son buenos equipos, muy buenos. Una vez ya entendiendo esto al 100, vamos a la parte emocionante, vamos a ver qué es lo que hace dentro del equipo y vamos a escuchar lo que es la parte bonita. Acompáñenos, vamos por más.
Listo. Regresando a donde estábamos, ya tenemos montado un amplificador, que este es un canal de un D-Synthetic. Sabemos que es un bridge, aquí están los dos amplificadores. Sabemos que el módulo que está usando es este número comercial. Su máximo de voltaje son 100 volts, pero nos dice 4 ohms. 4 ohms significa que en un bridge vamos a tener un 8, pero el amplificador debe de aguantar un poco más. ¿Cómo hacemos que aguante más? Más bien, más carga, que sería una menor impedancia, disminuyendo el voltaje de operación. Aquí yo prendo el amplificador, lo vamos a hacer prender afuera del equipo. Tan, taran, tan, tan. Aquí hacemos que prenda el amplificador. Listo. Y lo que vamos a medir va a ser en qué voltaje realmente está trabajando el amplificador. El amplificador tiene 56 volts. Podríamos resumirlo en más o menos 60. 55 tiene exactamente. No lo están llevando a su máximo voltaje permitido porque terminarían en 4 ohms. Si lo bajamos a la mitad, 50, pues son 2 ohms. Entonces, si lo tenemos en 60, es un voltaje razonable para tener una buena potencia. Con ayuda de un osciloscopio, aquí vamos a ver y es donde se empieza a poner interesante el asunto. Con base a tierra, podemos ver cada salida. No lo tengo ajustado, sé que vamos a tener que ajustarlo. Aquí yo tengo, listo. Aquí yo tengo una portadora. Estamos hablando de un amplificador clase D. Ahorita vamos a sumarle audio en una frecuencia de 1000 ciclos que ya tenemos acá en nuestro generador para controlar esa salida. Lo que yo quiero mostrar es que aquí están los dos amplificadores. Aquí tenemos uno y yo puedo con la otro canal, otra punta, prácticamente tenemos un canal y otro canal. El otro canal tampoco lo ajusté. Sobre este canal. Listo. Perfecto. Aquí tenemos uno. Aquí tenemos el otro. Cualquier duda podemos dar autoescala y solito se nos ajusta el hace lo que quiere, pero está bien. Bien. Perfecto. Vamos a usar ahora la parte de audio. Inyectemos audio y vamos a verlo. Cómo es un bridge. Ya no solo en papel y en escrito, sino prácticamente en batalla. Acompáñenos. Bien. Acompáñenos, vamos a ver esto. Esto tenemos que explicarlo un poco más a fondo, que es lo que tenemos montado aquí. Tenemos un generador de onda, estamos usando una onda senoidal a 1000 ciclos. Lo estamos sacando por un pre de audio para sacarlo en balanceado, no hay problema. Entra el amplificador, aquí está prendido el amplificador, ya está listo. Yo aquí tengo la bocina, aquí tengo conectado una impedancia de 8 ohms. Y aquí tenemos el osciloscopio en las dos salidas del amplificador. Salida de un amplificador, del otro amplificador en el canal B. Canal B. Entramos usando el canal B y aquí podemos verlo. Una onda y el otro canal tiene la onda contraria completamente. Esto es un bridge. Significa que tenemos el doble de potencia hablando entre ellos. Prácticamente aquí el cono sale, sí, al doble de voltaje, reduce, que viene siendo el doble de potencia que si lo tomáramos con referencia a tierra, que eso es lo que ya hemos visto. Prácticamente aquí tenemos un amplificador, aquí está el otro amplificador. Si yo tomo las señales entre los dos, me va a dar el doble de potencia. Y más que nada, podemos escucharlo. Esto se puede hacer en laboratorio, no lo hagan en casa, porque sí representa, puede haber un riesgo, nunca ha sido bueno estos experimentos en casa. Es bonito escuchar y entender realmente por qué tenemos el doble. Yo voy a tomar primero con referencia a tierra, que tierra es nuestro chasis tal cual, y tomo un canal, 1000 ciclos, tomo el otro canal, 1000 ciclos. Si yo tomo de referencia entre ellos,
tenemos el doble de potencia. Eso es hablando en 1000 ciclos. Queremos una frecuencia menor, podemos disminuirla. ¿Qué opinan de unos 470 más o menos? Ya sería un tono mucho más bajo y podemos ver cómo se va ampliando. Voy haciéndolo despacito para que no sea tan dramático. ¿En qué vamos? Vamos en 800 ciclos. Vamos a darnos unos brincos más grandes. Ahí estamos en 403 ciclos. Mucho más lento, sigue siendo lo mismo, lo mantiene. Vamos a escucharlo. Un canal, otro canal, y yo lo tomo entre ellos. Tenemos el doble de potencia. Es bueno. Es bueno, es una manera relativamente fácil de obtener mucha potencia de un equipo que, digamos, son varios canales, pero aquí viene el riesgo que puede pasar cuando no se respetan o hay un accidente o un error. Al haber puesto los dos amplificadores para una sola carga, quedamos que la impedancia se va a dividir entre los dos. Si la bocina es de 8, nos toca 4 y 4. Para disminuir la impedancia en este amplificador, bajaron voltaje, significa que nos admiten los 4 y le tocan 2 a 2, pero el amplificador ya está en la raya. Por eso no es tan bueno, porque está estresado, ya está en la raya. El riesgo, si hay un corto en la bocina, no se daña un canal, se dañan los dos. Esa es la parte triste de este asunto, en el que se dañan los dos porque las protecciones no alcanzan la misma velocidad para proteger y el estrés está entre los dos canales. Podemos bajar todavía más, estamos en 203 ciclos, o sea que funciona para todos los tonos del bridge. Sí, no hay afectación, no. Se ocupan realmente en baffles amplificados, equipos como ya vimos los Jorvin, ya nacieron bridge. 1, 2 y un bridge. Maravilla de equipo. Esa es una manera de probarse y así lo es. Esperemos que esto haya explicado el bridge, pros y contras. Agradecemos su compañía y acompáñenos. Va a haber casos más emocionantes. ¡Saludos!